Ya te dije que te fueras de mi vista, vieja inútil. La voz de Laura, afilada como un cristal roto, cortó el silencio opresivo de la lujosa sala. Elena, con sus 68 años marcados por la fragilidad del Alzheimer, se encogió en el sofá de diseño, sus ojos nublados por el miedo y la confusión. Frente a ella, como un escudo humano, se interpuso Ana. Con sus manos curtidas por el trabajo y una valentía que no sabía que poseía, se plantó firme entre la joven esposa y la anciana desprotegida. Justo en ese instante, la puerta principal se abrió. Carlos, el magnate, regresaba de un viaje de negocios, esperando el cálido abrazo del hogar. Lo que encontró fue una escena de crueldad tan explícita, que su corazón pareció detenerse por un segundo. El contraste entre la opulencia del entorno y la bajeza del acto lo golpeó con la fuerza de un puño invisible que le robó el aliento. «Basta, señora Laura. Déjela en paz». La voz de Ana, aunque temblorosa, resonó con una autoridad moral inquebrantable que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Laura se giró, su hermoso rostro contorsionado por la rabia al ver su autoridad desafiada por una simple empleada, pero su furia se congeló al ver a su marido en el umbral, con el rostro pálido como el mármol, y los ojos desorbitados por el shock. Carlos intentó dar un paso hacia adelante, intentó articular una palabra, un reproche, una pregunta, pero el mundo a su alrededor comenzó a girar vertiginosamente, perdiendo su forma y su sentido. El suelo de mármol pulido se precipitó hacia él mientras sus rodillas cedían sin fuerza. El estruendo de su cuerpo al caer fue el único sonido que rompió la tensión, un signo de exclamación final a la terrible escena que acababa de presenciar. El magnate, el hombre que controlaba un imperio, yacía inconsciente, derribado no por un rival de negocios, sino por la cruda y podrida verdad de su propio hogar. El desmayo de Carlos desató un pánico calculado en Laura. Su primera reacción no fue correr hacia su marido, sino lanzar una mirada asesina a Ana, como si ella fuera la culpable de haber destapado la caja de Pandora. Mientras Laura sacaba su teléfono para llamar a una ambulancia, su voz ahora teñida de una falsa y melodramática preocupación, Ana actuó con una rapidez instintiva, que nacía de su genuina bondad. Se arrodilló primero junto a Carlos comprobando su pulso con dedos temblorosos, y luego corrió hacia Elena, que temblaba incontrolablemente en el sofá, abrazándola con una suavidad infinita y susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. En ese instante, las líneas de batalla se dibujaron claramente en la opulenta sala. No era una simple disputa familiar. Era una guerra silenciosa por la dignidad y el alma de una mujer indefensa. Y Ana, sin buscarlo, se había convertido en su única y valiente soldado. Su compasión era su mayor fortaleza, pero su inseguridad, nacida de una vida de carencias, era su debilidad. Ahora sentía la mirada de Laura sobre ella, una mirada fría, que prometía una venganza lenta y cruel. Elena se aferraba con fuerza a la mano de Ana como si fuera un ancla en medio de una tormenta que amenazaba con arrastrarla a la oscuridad. La enfermedad le robaba los recuerdos, los nombres y los rostros, pero no podía borrar las sensaciones primarias de miedo o de seguridad. Y con Ana, por alguna razón que su mente ya no podía procesar, se sentía segura, protegida. En los ojos amables de la empleada, encontraba un refugio que no hallaba en ningún otro rincón de esa casa inmensa, fría y silenciosa. Era una dama que en otro tiempo había sido el pilar de la familia, una mujer elegante y de mente aguda, ahora reducida a una sombra vulnerable por un mal cruel e implacable. Su fragilidad era un lienzo en blanco sobre el cual Laura pintaba sus frustraciones y su crueldad, lejos de la vista de un Carlos demasiado ocupado o demasiado ciego para ver la verdad. Pero esa tarde, el velo se había rasgado, y la verdad, aunque fugaz, había quedado expuesta. Sin embargo, ¿quién le creería a una simple criada contra la palabra de la flamante señora de la casa? Laura observaba a Ana y a Elena desde la distancia, con los brazos cruzados y una expresión de gélido cálculo en su rostro perfecto. Su preocupación por Carlos era una actuación impecable para los paramédicos y el resto del personal de la casa que había acudido al oír el alboroto. Por dentro una furia helada crecía sin control, amenazando con desbordarse.
Ana no solo la había desafiado, sino que lo había hecho frente a Carlos, destruyendo en un solo segundo la imagen de esposa devota y abnegada, que con tanto esmero y paciencia había construido durante años. Consideraba a la empleada un obstáculo menor, una testigo molesta de su verdadero carácter, pero ahora ese obstáculo se había convertido en una amenaza directa a su posición, a su futuro y a la inmensa fortuna que tanto anhelaba controlar. Mientras la ambulancia se alejaba con las sirenas aullando en la distancia, llevándose a su marido, Laura tomó una decisión irrevocable. Ana tenía que desaparecer de esa casa y de sus vidas para siempre, y se aseguraría de que su salida fuera tan humillante y definitiva que nunca más se atreviera a levantar la voz. Una vez que la ambulancia partió y la casa volvió a un silencio tenso, Laura se acercó a Ana con la lentitud de un depredador que acorrala a su presa. Su voz, ahora un susurro venenoso, estaba cargada de una amenaza que helaba la sangre. «Tú, Ana, quítate de mi vista o te juro que te arrepentirás. Eres una simple criada». La bofetada verbal fue tan efectiva como una física, diseñada para recordar a Ana su lugar en la jerarquía de la casa. Ana se estremeció, pero no soltó la mano de Elena, que seguía temblando. Levantó la barbilla, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, anclada por el deber que sentía hacia la anciana. «Mi trabajo es cuidar a la señora Elena, y eso es lo que haré», respondió con una calma que no sentía en absoluto. Laura soltó una risa seca y despectiva, un sonido feo en medio de tanto lujo. «Tu trabajo es hacer lo que yo digo, y te digo que tu tiempo en esta casa está a punto de terminar». Se dio la vuelta, y se marchó con paso decidido, dejando tras de sí un silencio cargado de malos presagios. La duda asaltó a Ana por un instante, pero el leve apretón de la mano de Elena le recordó que había tomado la única decisión posible, la decisión correcta. Más tarde esa noche, en la quietud de la habitación de Elena, Ana ayudaba a la anciana a prepararse para dormir. La tensión en la mansión era palpable. Cada crujido del suelo de madera parecía un paso de Laura acercándose para cumplir su amenaza. Ana se movía con delicadeza, cambiando las sábanas de seda y sirviendo un vaso de agua en una bandeja de plata, intentando restaurar una sensación de normalidad y calma en un ambiente que se había vuelto hostil y peligroso. Elena la observaba en silencio desde la cama, sus ojos más claros de lo habitual, como si la conmoción del día hubiera despejado momentáneamente la niebla de su mente. La habitación, aunque decorada con un lujo exquisito que incluía obras de arte y muebles antiguos, se sentía como un santuario, un pequeño rincón seguro en una casa que se había convertido en una jaula de oro. El único sonido era el suave murmullo de Ana, que le hablaba a Elena con la ternura y el cariño que nunca recibía de su propia familia. En ese remanso de paz forzado, Elena extendió su mano temblorosa y tocó la mejilla de Ana con una delicadeza sorprendente. La miró fijamente, con una intensidad que desconcertó y conmovió a la joven empleada. «No me dejes sola, por favor», susurró la anciana, su voz apenas un hilo, pero cargada de una súplica tan desgarradora que partió el corazón de Ana en dos. Esas palabras, tan simples y tan profundas, atravesaron todas las barreras de su inseguridad y su miedo. Ya no era una cuestión de trabajo o de lealtad a un sueldo, era una conexión humana, una promesa que se formaba en el silencio entre dos almas solitarias y abandonadas en medio de la opulencia. «No la dejaré, señora Elena. Se lo prometo», respondió Ana, su propia voz quebrada por la emoción, sellando su destino con esa simple frase. En ese momento, sin más, vio que su propósito en esa casa iba mucho más allá de limpiar y servir. Tenía una misión que cumplir, sin importar el precio que tuviera que pagar por ello, y estaba dispuesta a afrontarlo. Como para sellar ese pacto silencioso que acababan de hacer, Elena se quitó con dificultad una delicada pulsera de plata, que siempre llevaba en su muñeca izquierda. La pieza era antigua, con pequeños dijes que tintineaban suavemente al moverse, un sonido familiar que siempre acompañaba a la anciana. «Esto era de mi madre», dijo con una sorprendente lucidez que dejó a Ana atónita. «Es para ti. Para la única que me cuida de verdad». Con un gesto solemne, como si estuviera entregando un tesoro de valor incalculable, colocó la joya en la palma de la mano de Ana.
El metal se sentía frío y pesado, cargado con el peso de generaciones y de la inmensa confianza que Elena depositaba en ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Era un regalo peligroso, un símbolo que la unía a la anciana de una forma que el aura jamás perdonaría. No puedo aceptarlo, señora Elena, es demasiado valioso, protestó Ana suavemente, intentando devolverle el objeto, consciente del terrible riesgo que implicaba. Pero Elena negó con la cabeza, una terquedad casi infantil brillando en sus ojos cansados, un destello de la mujer fuerte que una vez fue. Es tuyo ahora. Para que no me olvides cuando me vaya. Ana finalmente cedió, abrumada por la emoción y el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. Se guardó la joya en el bolsillo de su uniforme, sabiendo que aceptar ese regalo la marcaba para siempre, atándola a Elena de una manera que Laura nunca entendería, y que, sin la menor duda, usaría en su contra. Ese pequeño objeto de plata se convirtió en un símbolo de su promesa, un recordatorio tangible de su compromiso, pero también en la prueba que su enemiga necesitaba para destruirla. Ana se quedó un instante contemplando el brillo plateado en su mano antes de guardarlo. La luz de la lámpara de noche se reflejaba en los pequeños eslabones, creando un destello que parecía casi mágico en la penumbra de la habitación. Era un objeto hermoso, sí, pero representaba mucho más que su valor material. Era un ancla, una responsabilidad ineludible, un testamento de la desesperación de Elena, y de la inesperada y profunda conexión que habían forjado en medio de la crueldad y la indiferencia que reinaban en esa casa. En esa mansión donde todo se compraba y se vendía, donde las relaciones se medían por su utilidad, ese simple gesto de dar era el acto más puro y genuino que Ana había presenciado en mucho tiempo. Lo guardó con cuidado en el bolsillo de su uniforme, sintiendo su peso como una armadura invisible. Se sentía más fuerte, pero al mismo tiempo, más expuesta y vulnerable que nunca ante lo que estaba por venir. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Justo cuando Ana se disponía a apagar la luz para dejar descansar a Elena, la puerta de la habitación se abrió sin previo aviso, con un golpe seco que las sobresaltó a ambas. Laura estaba de pie en el umbral, su elegante figura recortada por la luz brillante del pasillo, como un mal presagio. Su mirada barrió la habitación con frialdad y se detuvo, con una precisión depredadora, en el rápido y casi imperceptible movimiento de la mano de Ana hacia su bolsillo. Una sonrisa torcida y maliciosa se dibujó en sus labios, revelando su triunfo. Entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de sí con un clic ominoso. Así que no solo eres una insolente, también eres una ladrona, siseó, su voz baja y cargada de un veneno letal. Sabía que no se podía confiar en gente como tú. Aprovechándote de una pobre mujer enferma para robarle sus joyas. Eres despreciable. La acusación era tan absurda e injusta que Ana se quedó sin palabras por un momento. El shock la paralizó por completo. Había espera, represalias, pero nunca una calumnia tan vil y calculada. No, señora Laura, usted se equivoca. La señora Elena me la dio. Ella, intentó explicar Ana, su voz ahogada por la incredulidad y la impotencia. Pero sus palabras fueron interrumpidas por la risa burlona y cruel de Laura. Cállate, no quiero oír tus estúpidas excusas de pobretona. ¿De verdad crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? A una simple criada. Laura se deleitaba en su poder, en su capacidad para torcer la realidad a su antojo y destruir a quienes se interponían en su camino. Sin esperar respuesta, abrió la puerta de par en par gritando hacia el pasillo con una voz que ahora sonaba alta y llena de un pánico fingido. Seguridad. Seguridad, suban inmediatamente a la habitación de mi suegra. Tenemos a una ladrona en la casa, rápido. Estaba montando un espectáculo, una humillación pública diseñada para asegurarse de que la reputación de Ana quedara destruida para siempre. Quería que todos los empleados fueran testigos para que nadie más se atreviera a mostrarle lealtad a Elena. La conmoción y los gritos alteraron profundamente a Elena, sacándola de su breve momento de lucidez. Se incorporó en la cama, con los ojos muy abiertos y llenos de un pánico infantil, la claridad de antes completamente desvanecida.
¿Dónde está? ¿Dónde está mi pulsera? La pulsera de mi madre, comenzó a clamar, su voz temblorosa y angustiada, sin recordar en absoluto habérsela dado a Ana. Solo sentía su ausencia, un vacío en su muñeca y un agujero en su memoria, y eso la aterrorizaba. Irónicamente, su angustia genuina se convirtió en la prueba más contundente para la mentira de Laura. Cada palabra de la anciana era una puñalada en el corazón de Ana, que veía cómo su intento de protegerla se volvía en su contra. Laura esbozó una sonrisa de triunfo, girándose hacia los dos guardias de seguridad que acababan de llegar corriendo. ¿Lo ven? La pobre está fuera de sí porque esta mujer le ha robado una reliquia familiar de valor incalculable. Miren cómo la ha puesto. La manipulación era magistral en su crueldad, usando la propia enfermedad de Elena como un arma. Con el corazón roto en 1000 pedazos, Ana sacó lentamente la joya de su bolsillo. La plata brillaba bajo la luz intensa de la habitación, pareciendo llorar por la terrible injusticia de la situación. No podía soportar ver a Elena en ese estado de agitación y sufrimiento. Sabía que cualquier resistencia, cualquier intento de defenderse, solo empeoraría las cosas para la anciana, prolongando su angustia. Con una lentitud infinita, se acercó a la cama y, con manos temblorosas, le puso el objeto de nuevo en la muñeca a Elena, cerrando el broche con un cuidado reverencial. «Aquí está, señora. Está a salvo. No se preocupe», le susurró, ignorando la mirada victoriosa y llena de desprecio de Laura. En ese gesto de rendición, había una promesa silenciosa. Aunque la estuvieran expulsando y humillando, aunque la estuvieran marcando como una ladrona, su compromiso de proteger a Elena no había terminado. De alguna manera, desde fuera, encontraría la forma de cumplir su promesa. Al día siguiente, Laura visitó a Carlos en el hospital. Lo encontró débil, sedado y confundido, el momento perfecto para plantar las semillas venenosas de su versión de los hechos. Se sentó a su lado, tomó su mano y, con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas, le contó su historia cuidadosamente elaborada. «Carlos, cariño, estoy tan preocupada. Tu madre está cada vez peor, y esa criada, Ana, la encontré anoche robándole una joya familiar muy valiosa. Te lo dije, es una mala influencia para ella». Mezcló con habilidad su supuesta preocupación por la salud de él, por la de su madre y por las finanzas familiares, tocando todos los puntos débiles de su marido. Él escuchaba, con la mente todavía nublada por los medicamentos y el shock. El recuerdo vívido de su madre encogida de miedo en el sofá luchaba contra las palabras convincentes de su esposa. Pero la lógica de Laura parecía aplastante. ¿Por qué mentiría sobre algo así? La duda se instaló en su mente, nublando su instinto y su corazón. «Despídela, Carlos, por favor, hazlo por el bien de tu madre. Ella necesita paz, no la agitación constante que esa mujer trae a la casa. Hazlo por nosotros, por nuestra tranquilidad», insistió Laura, apretando su mano con una urgencia calculada y convincente. Sus palabras eran como un suave veneno, administrado con la dosis justa de amor y manipulación para ser efectivo. Carlos, agotado física y emocionalmente, sin fuerzas para luchar o para cuestionar, finalmente asintió con la cabeza, rindiéndose. Era la solución más fácil, la que prometía restaurar la paz en su hogar, aunque una pequeña parte de él, una voz casi inaudible, le susurraba que estaba cometiendo un terrible error. Confió en su esposa, sin saber que acababa de entregarle a su madre a su carcelera, y de condenar a la única persona que podría haberla salvado de verdad. La decisión estaba tomada, y el destino de Ana había sido sellado por una mentira perfectamente ejecutada. Ana fue convocada al despacho de la mansión esa misma tarde. El aire en la habitación era gélido, a pesar del sol que entraba por los enormes ventanales. En lugar de Carlos, la esperaban Laura y el abogado de la familia, un hombre de rostro impasible y traje caro. Laura estaba sentada en un sillón de cuero, observando a Ana con una expresión de absoluto y mal disimulado triunfo. El abogado, sin el más mínimo preámbulo, le comunicó la decisión con una voz fría y profesional. «Señorita Ana,
A partir de este momento, sus servicios ya no son requeridos en esta casa. Se le acusa de insubordinación grave y de un intento de apropiación indebida de bienes familiares. Las palabras eran formales, impersonales, pero cada una de ellas era una cuchillada que le robaba el aire. El abogado deslizó un sobre por la mesa de caoba. Aquí tiene su liquidación. Tiene una hora para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Los guardias de seguridad la escoltarán hasta la salida. Era una ejecución limpia, eficiente y completamente deshumanizada. Pero eso no es verdad. Yo nunca le robaría nada a la señora Elena, comenzó a decir Ana, su voz temblando de impotencia y de una rabia que no se atrevía a expresar. Pero el abogado levantó una mano, cortándola en seco, sin dejarla terminar. La decisión del señor Carlos es final y no está sujeta a ninguna discusión. Le ruego que no haga esto más difícil de lo necesario para todos. Laura sonrió abiertamente, disfrutando cada segundo de la humillación de Ana, saboreando su victoria. Ya has oído al abogado. Ahora vete. Y ni se te ocurra volver a poner un pie en esta propiedad, ¿ha quedado claro? La humillación era total y absoluta. No solo la despedían injustamente, sino que la trataban como a una delincuente común, expulsada sin honor ni dignidad, sin la posibilidad de defenderse. Ana los miró a los dos, al abogado con su indiferencia profesional, y a Laura con su crueldad manifiesta, y grabó sus rostros en su memoria, mientras empacaba sus pocas pertenencias en una pequeña maleta en su modesta habitación del área de servicio. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente rodaron por sus mejillas. No lloraba por el trabajo perdido, ni siquiera por la humillación sufrida. Lloraba por la aplastante e incomprensible injusticia de todo. Lloraba por Elena, a quien ahora dejaba completamente sola, a merced de la crueldad sin límites de Laura. La promesa que le había hecho a la anciana resonaba en su cabeza, ahora convertida en un doloroso recordatorio de su fracaso. Se sentía pequeña, impotente, una hormiga tratando de detener a un elefante. La desesperanza amenazaba con consumirla por completo, pero entonces, un nuevo sentimiento comenzó a arder bajo el dolor y la tristeza. Una fría y decidida determinación por hacer justicia, sin importar cuánto tiempo le tomara o a qué tuviera que enfrentarse. No se iba a rendir. Al salir por la puerta de servicio por última vez, escoltada por dos guardias como si fuera una criminal peligrosa, Ana se detuvo un instante y miró hacia atrás. La mansión de cristal y acero se alzaba imponente contra el cielo azul de la tarde, un monumento a la riqueza, al poder y a la hipocresía. Desde fuera, era un lugar de ensueño, un paraíso de lujo inalcanzable. Pero ella conocía la verdad. Sabía que sus paredes brillantes y sus ventanas impecables ocultaban secretos oscuros y una soledad tan helada que congelaba el alma. Era una hermosa prisión para Elena, y ahora también una fortaleza inexpugnable para su verdugo. Mientras se alejaba por el largo y serpenteante camino de entrada, Ana se hizo una nueva promesa, ya no a Elena, sino a sí misma. Esto no había terminado. No sabía cómo, ni cuándo, pero encontraría la manera de exponer la verdad y de salvar a la mujer que había dejado atrás. La batalla, su batalla, acababa de empezar. Ana encontró un pequeño cuarto de alquiler en un barrio obrero. En el otro extremo de la ciudad, un universo de distancia del lujo opresivo de las lomas de Chapultepec. Las paredes desconchadas y la ventana que daba a un patio interior ruidoso eran un crudo recordatorio de su nueva realidad. Los primeros días fueron un torbellino de desesperanza y soledad. El dinero de la liquidación no duraría para siempre, y el estigma de haber sido despedida por robo la perseguía como una sombra, dificultando la búsqueda de un nuevo empleo. Cada noche, al cerrar los ojos, la imagen de Elena, asustada y vulnerable, la asaltaba, llenándola de una culpa que le oprimía el pecho. Se sentía fracasada, no solo por haber perdido su trabajo, sino por haber roto la promesa más importante que había hecho en su vida. ¿Cómo podría ayudar a Elena desde tan lejos, sin poder, sin dinero y sin credibilidad alguna? Una noche, mientras revolvía una sopa instantánea que era su única cena, la frustración dio paso a una rabia fría y lúcida.
Estaba cansada de sentirse un pacto a víctima. Estaba harta de que gente como Laura pudiera destruir vidas impunemente, protegida por su dinero y su posición social. Sacó de un pequeño joyero la delicada pulsera que Elena le había regalado, el objeto que había sido el origen de su desgracia pero también el símbolo de su compromiso. La sostuvo en la palma de su mano, y su brillo plateado pareció infundirle una nueva fuerza. No se trataba solo de Elena, se trataba de justicia. Se trataba de demostrar que la dignidad de una persona no dependía de su cuenta bancaria. Tomó una decisión. No se escondería más. Lucharía. Y su primera arma sería encontrar a otras víctimas de Laura, buscar la verdad que sabía que existía más allá de las paredes de esa mansión. El primer paso fue localizar a Sofía, la enfermera que Laura había despedido meses antes bajo circunstancias sospechosamente similares. No fue fácil. Ana pasó días enteros en bibliotecas públicas, buscando en registros de enfermería y preguntando discretamente en hospitales y clínicas. Finalmente, la encontró trabajando en el turno de noche de un asilo público, un lugar humilde, pero lleno de humanidad. Cuando Ana la abordó al final de su turno, Sofía reaccionó con pánico. «No sé de qué me hablas. Por favor, déjame en paz», dijo, apresurando el paso, con la mirada asustada clavada en el suelo. Ana la siguió, suplicando con una calma desesperada. «Por favor, solo escúchame. No estoy buscando problemas para ti. Estoy buscando ayuda para la señora Elena. Estás sola con ella. Le hice una promesa». La mención del nombre de Elena pareció quebrar la coraza de miedo de la enfermera. Se detuvo y la miró por primera vez, y Ana vio en sus ojos el mismo dolor y la misma impotencia que sentía en su propio corazón. «No puedo ayudarte. Ella me amenazó», susurró Sofía con la voz temblorosa. «Dijo que si abría la boca, se aseguraría de que nunca más trabajara en ningún sitio. Tengo 2 hijos que alimentar, no puedo arriesgarme». Ana asintió, comprendiendo su miedo. «No, te pido que testifiques. Solo necesito saber la verdad. Necesito entender qué está pasando ahí dentro. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ayudarme a encontrar una manera de protegerla». La sinceridad y la desesperación en la voz de Ana finalmente convencieron a Sofía. La invitó a una pequeña cafetería cercana, y allí, entre el ruido de las tazas y los susurros de otros noctámbulos, la enfermera le contó su historia. Una historia de maltrato psicológico, de manipulación de medicamentos y de una crueldad calculada que heló la sangre de Ana. Cada palabra de Sofía era una pieza más en el oscuro rompecabezas, confirmando las peores sospechas que Ana albergaba. La confesión de Sofía fue escalofriante y detallada, pintando un retrato de Laura que iba mucho más allá de la simple arrogancia. «Esa mujer es un monstruo con cara de ángel», dijo la enfermera, mirando nerviosamente a su alrededor como si Laura pudiera materializarse de la nada. Le cambiaba las dosis de los sedantes que el médico recetaba. Los días que el señor Carlos estaba en casa, le daba menos para que doña Elena estuviera más agitada y confusa, para que pareciera una carga insoportable. Los días que estaban solas, le daba más para mantenerla dócil y ausente, para no tener que lidiar con ella. Sofía continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Encontré moratones en sus brazos en más de una ocasión. Cuando le pregunté a doña Elena, no recordaba cómo se los había hecho. Cuando confronté a Laura me dijo que me metiera en mis asuntos y quería conservar mi trabajo. Una semana después, me acusó de robar analgésicos y me despidió». Ana escuchaba, horrorizada, anotando cada detalle en una pequeña libreta. Las piezas encajaban con una lógica aterradora. Laura no solo era cruel, sino que estaba ejecutando un plan metódico para aislar y desacreditar a su suegra, probablemente con el objetivo de tomar el control total de la fortuna familiar. «Necesitamos pruebas, Sofía. Tu palabra contra la suya no será suficiente. Tienen los mejores abogados», dijo Ana, su mente trabajando a toda velocidad. Sofía negó con la cabeza, derrotada. «No hay pruebas. Ella es demasiado lista. Se deshizo de todos los registros que yo llevaba. No queda nada». Pero Ana no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Tiene que haber algo. Un informe médico, un registro de farmacia, algo que no haya podido destruir».
La conversación les dio a ambas una pequeña llama de esperanza, la sensación de que ya no estaban solas en su lucha. Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto, formando una alianza frágil pero decidida contra un enemigo poderoso. Para sobrevivir mientras planeaba su siguiente movimiento, Ana consiguió un trabajo de camarera en una cafetería del centro de la ciudad. Era un trabajo agotador y mal pagado, pero le permitía mantenerse a flote y le daba la flexibilidad que necesitaba para su investigación. Un día, mientras limpiaba una mesa, el destino la puso cara a cara con su verdugo. Laura entró en la cafetería con un grupo de amigas, todas ellas vestidas con ropa de diseño y riendo a carcajadas. El corazón de Ana se detuvo por un segundo. Se giró para esconderse en la cocina, pero fue demasiado tarde. Laura la había visto, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. En lugar de ignorarla, se acercó deliberadamente al mostrador, asegurándose de que sus amigas y otros clientes estuvieran escuchando. «Vaya, vaya. Mira lo que trajo el viento de los barrios bajos», dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. La humillación fue inmediata y brutal. Ana sintió cómo todas las miradas se clavaban en ella, cargadas de curiosidad y lástima. Se quedó paralizada, con la bandeja en la mano, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. Laura continuó su ataque verbal, saboreando cada palabra. «Veo que finalmente encontraste tu lugar en el mundo, querida, sirviendo cafés y limpiando la basura de otros. Este es tu ambiente natural, ¿no es así? Siempre te lo dije, la gente como tú nunca llega a nada». Las amigas de Laura rieron, cómplices de la crueldad. «Eres una sirvienta ignorante que solo busca dinero», concluyó, antes de darse la vuelta con un aire de triunfo y regresar a su mesa. Ana se quedó allí, temblando de rabia e impotencia, soportando las miradas de los demás clientes. Fue una humillación íntima y pública a la vez, diseñada para recordarle su lugar, para aplastar cualquier resto de dignidad que pudiera quedarle. Pero el plan de Laura tuvo el efecto contrario. En lugar de amedrentarla, ese ataque cruel y gratuito solo solidificó la resolución de Ana. Debía actuar, y debía hacerlo pronto. Esa misma noche, Ana se reunió de nuevo con Sofía y le contó lo sucedido. «Esto no puede seguir así. No podemos esperar más», dijo Ana con una nueva determinación en su voz. «Me hablaste de los informes del médico que la visitaba en casa, el doctor Morales. ¿Crees que podríamos conseguir una copia? Si sus informes muestran signos de negligencia, o lesiones que no se corresponden con las explicaciones de Laura, tendríamos nuestra primera prueba sólida». Sofía lo pensó durante un momento, mordiéndose el labio con nerviosismo. El doctor Morales es un hombre íntegro, pero también es el médico de la familia desde hace 30 años. Es muy leal al señor Carlos. No nos dará los informes así como así. Pero Ana tenía una idea. Un plan arriesgado que podría funcionar. No se los pediremos a él. Se los pediremos a su asistente, una chica joven que acaba de empezar. Quizás ella sea más receptiva si le explicamos la situación con cuidado. Era un tiro en la oscuridad, pero era el único que tenían. La oportunidad perfecta para actuar llegó en forma de una ostentosa gala benéfica que los de la Fuente organizaban anualmente en su mansión. La noticia apareció en todas las revistas de sociedad. Ana supo de inmediato que esa era su única oportunidad de conseguir la prueba definitiva que necesitaba. La propia voz de Laura, sin filtros ni máscaras. Se presentó en la empresa de catering que organizaba el evento, usando un nombre falso y referencias inventadas de un restaurante que había cerrado. Con su experiencia y su apariencia pulcra, consiguió un puesto temporal para esa noche. El plan era arriesgado hasta la medordia. Si la descubrían, no solo se enfrentaría a cargos por allanamiento, sino que perdería toda credibilidad para siempre. Pero el miedo a lo que podría pasarle a Elena si no hacía nada, era mucho mayor que su propio miedo. Se preparó para la noche más importante de su vida, sabiendo que se lo jugaba todo a una sola carta. La noche de la gala, Ana se movía entre los invitados adinerados como una sombra invisible, con una bandeja de copas en una mano y su corazón latiendo desbocado en el pecho.
Llevaba su uniforme de camarera como si fuera una armadura, y en el bolsillo de su delantal, su teléfono móvil grababa audio discretamente, capturando el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cristales. Observaba a Laura desde la distancia, viéndola desempeñar su papel de anfitriona perfecta con una gracia y una sonrisa que ahora le parecían repugnantes. Ana esperó pacientemente durante horas, sirviendo canapés y rellenando copas, buscando el momento adecuado. Sabía que la fachada de Laura no podía durar toda la noche. En algún momento, bajo la presión del evento, su verdadero carácter saldría a la luz, y ella estaría allí para capturarlo. La tensión era casi insoportable, pero se obligó a mantener la calma, a ser invisible, a esperar. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Casi al final, el de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Ana vio su oportunidad. Siguió a Laura hasta un pasillo de servicio donde la anfitriona estaba discutiendo acaloradamente con uno de los organizadores del evento por un detalle insignificante sobre la disposición de las flores. La voz de Laura, lejos de los oídos de sus invitados, ya había perdido todo su barniz de sofisticación. Era dura, cortante y llena de un desprecio arrogante. Le dije que quería lirios blancos, no estas porquerías de color crema. ¿Es usted idiota o simplemente incompetente? Le costará caro este error, gritaba, su rostro contraído por la ira. El organizador, un hombre mayor, intentaba calmarla, pero era inútil. En ese momento, Laura se giró bruscamente, y sus ojos se encontraron con los de Ana, que estaba parada a unos metros de distancia, fingiendo recoger unas copas. Un reconocimiento helado cruzó su rostro, seguido de una furia descontrolada. ¿Tú? ¿Qué demonios haces tú aquí?, siseó Laura, acercándose a ella con pasos amenazantes. ¿Me estás espiando? Sabía que eras una pequeña víbora rastrera. Ana no dijo nada. Simplemente sostuvo su mirada, mientras el teléfono seguía grabando en su bolsillo. Su silencio pareció enfurecer aún más a Laura. Te dije que te mantuvieras alejada de mi casa y de mi familia. No eres más que una basura que recogí de la calle y te atreves a desafiarme. Se abalanzó sobre Ana y, en un arrebato de rabia, le dio un fuerte empujón en el brazo. La bandeja que Ana sostenía se tambaleó y cayó al suelo con un estrépito ensordecedor de cristales rotos. El ruido atrajo la atención de los pocos empleados que quedaban, que se asomaron al pasillo para ver qué ocurría. La humillación pública fue total. «Seguridad», gritó Laura. «Saquen a esta intrusa de mi casa ahora mismo». Mientras dos guardias la agarraban bruscamente por los brazos y la arrastraban hacia la salida, Ana no luchó. A pesar de las apariencias, sabía que había ganado. En su bolsillo, a salvo, estaba la prueba que lo cambiaría todo. Con la grabación de audio en su poder y el testimonio de Sofía, Ana acudió a una organización de asistencia legal gratuita para mujeres. Allí conoció a Isabel, una abogada joven pero brillante y apasionada, que escuchó su historia con una atención y una empatía que conmovieron a Ana hasta las lágrimas. Por primera vez en meses, no se sentía sola. Isabel revisó las pruebas con una seriedad profesional, y, al terminar de escuchar la grabación, su expresión se endureció. «Esto es más que suficiente para empezar», dijo con una firmeza que inspiró confianza. «Lo que esta mujer ha hecho no es solo inmoral, es un delito. Maltrato a una persona vulnerable, negligencia, posible fraude. Tenemos un caso, Ana. Un caso fuerte». La abogada le explicó el proceso, los riesgos y las dificultades. Sería una batalla de David contra Goliat, enfrentándose a los abogados más caros y poderosos de México. Pero Ana no dudó ni un segundo. «Haré lo que sea necesario», respondió. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se puso en marcha. El día que Laura recibió la citación judicial, fue un terremoto en la mansión. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una furia volcánica. «¿Cómo se atreve esa maldita criada a demandarme?», le gritó a Carlos por teléfono. «Es una mentirosa y una extorsionadora. ¿Quiere tu dinero, Carlos? ¿Es que no lo ves?». Pero esta vez, sus palabras no tuvieron el mismo efecto en su marido. El incidente en la gala benéfica, del que se había enterado por los rumores del personal, y ahora la demanda formal,
habían plantado una semilla de duda en la mente de Carlos que, por mucho que lo intentara, no podía arrancar. Recordaba la mirada de terror de su madre, la valentía de Ana y su propio desmayo. Las piezas no encajaban con la versión de Laura. Por primera vez desde que se casó con ella, Carlos empezó a cuestionar la fachada de su esposa perfecta. Y lo que vislumbró detrás de ella lo llenó de un pavor helado. El Tribunal de Justicia era un espacio solemne y gélido, donde el eco de cada palabra parecía quedar suspendido en el aire denso de expectación. Carlos se encontraba en el estrado de los testigos, con el rostro pálido y las manos entrelazadas con una fuerza desesperada sobre su regazo, como si temiera deshacerse. El abogado de Laura, un hombre de gestos teatrales y voz untuosa, lo interrogaba con una falsa amabilidad que resultaba más inquietante que cualquier agresión directa. Estaba pintando un retrato de Laura como una santa, una esposa abnegada que había sacrificado sus mejores años por la familia, incluyendo el cuidado de una suegra difícil y enferma. Cada pregunta era una pincelada más en ese lienzo de mentiras, y Carlos se sentía cada vez más atrapado en la red de su propia confusión y su inmensa culpa. ¿Cómo podía la simple y cruda verdad competir contra una ficción tan bien construida y presentada con tanta elocuencia? ¿Podría describir para el jurado la relación de su esposa con su madre, la señora Elena? Preguntó el abogado, paseándose frente al estrado con una confianza arrogante. ¿No es cierto que la señora Laura siempre se desvivió por su bienestar, incluso cuando la enfermedad de su madre la volvía irritable, agresiva y desagradecida? Carlos tragó saliva, su mirada perdida en algún punto invisible de la sala de madera oscura. Laura, sentada en la mesa de la defensa, lo observaba con una expresión de sufrida devoción, una máscara perfectamente esculpida para la ocasión, una actuación digna de un premio. Era una interpretación magistral, y por un momento, la duda se cernió sobre el jurado como una niebla espesa y fría que lo nublaba todo. La sala entera parecía creer en la imagen de la esposa perfecta y la cuidadora sacrificada que se estaba presentando ante ellos. Era una mentira que todos querían creer, porque la verdad era demasiado fea. El abogado defensor continuó su ofensiva, proyectando en una gran pantalla una serie de fotografías cuidadosamente seleccionadas. En ellas, Laura aparecía sonriendo junto a Elena, ayudándola a caminar por el jardín impecable, leyéndole un libro en el lujoso salón, o dándole un beso en la frente mientras la anciana dormía. Eran imágenes que pintaban un cuadro de amor y dedicación filial, una mentira visual tan poderosa que casi borraba la cruda realidad que se escondía detrás de las paredes de la mansión. Estas imágenes, señorías, valen más que 1000 palabras, declamó el abogado con la voz cargada de una emoción fingida y teatral. Muestran a una joven esposa que acogió a su suegra enferma con los brazos abiertos, sacrificando su propia juventud para cuidarla con un amor infinito. El impacto en el jurado fue evidente. Sus rostros mostraban compasión y admiración por la heroína que les estaban presentando, la pobre y bella Laura. Carlos miraba las fotos, y su propia memoria parecía traicionarlo, confundiendo la propaganda cuidadosamente orquestada con la verdad que había vivido, o más bien, a que se había negado a ver. Se sentía desorientado, como si la realidad se estuviera desmoronando bajo sus pies, perdiendo sus cimientos. La estrategia de Laura estaba funcionando a la perfección. Estaba construyendo un muro de falsedades tan alto y tan sólido, que parecía completamente inexpugnable, dejando a Ana al otro lado, sola, desacreditada y retratada como una ladrona mentirosa y resentida que solo buscaba venganza. La balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente a favor de la mentira. Pero lo que nadie en esa sala esperaba era que la verdad, a veces, solo necesita una pequeña grieta, un solo rayo de luz, para derribar el muro más imponente. El turno de la abogada de Ana estaba a punto de llegar, y con él, la tormenta. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Isabel se puso en pie. Se acercó a Carlos con pasos lentos y mesurados, sin la grandilocuencia del abogado contrario. Su presencia transmitía una calma y una confianza que empezaron a disipar la niebla de la confusión en la sala. No llevaba fotos ni pruebas llamativas, solo la fuerza de su convicción.
Se detuvo frente a Carlos y lo miró directamente a los ojos, no como a un testigo hostil, sino como a un hombre atrapado en una terrible encrucijada. Un hombre que necesitaba ayuda para encontrar el camino de vuelta. La sala contuvo el aliento, esperando el ataque que nunca llegó. En su lugar, llegó una pregunta completamente inesperada, una pregunta que lo cambiaría todo para siempre. Su primera pregunta fue suave, casi un susurro, pero resonó en el silencio del tribunal con una fuerza inusitada. Señor Carlos, olvide por un momento a su esposa y a los abogados. Piense solo en su madre. ¿Recuerda cómo era ella antes de enfermar? ¿Recuerda su risa? La pregunta, tan simple y personal, desarmó a Carlos por completo, rompiendo sus defensas como si fueran de cristal. Las imágenes de su madre, vibrante, enérgica y llena de vida, asaltaron su mente, rompiendo el hechizo de las fotografías manipuladas que acababa de ver. Recordó su energía inagotable, su inteligencia aguda, su amor incondicional, y sobre todo, su risa, una risa que llenaba cada rincón de la casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. Sí, respondió con la voz quebrada, por la emoción. La recuerdo. Era la mujer más fuerte y alegre que he conocido en mi vida. La primera grieta en el muro de Laura había aparecido, y era más profunda de lo que nadie imaginaba. Isabel asintió lentamente, dejando que el peso de ese recuerdo se asentara en la sala, que cada miembro del jurado sintiera la pérdida de la mujer que fue. Luego, con un gesto tranquilo, Isabel le pidió al oficial de justicia que le entregara una pequeña bolsa de pruebas sellada. La abrió con cuidado, y el contenido pareció captar la luz de la sala de una manera especial. Se acercó a Carlos de nuevo, extendiendo su mano con la palma abierta. No dijo nada. Simplemente le mostró lo que había dentro, permitiendo que el objeto hablara por sí mismo. El silencio se hizo aún más profundo, cargado de una tensión casi insoportable. Todos los ojos estaban fijos en ese pequeño objeto brillante, sin entender aún su significado, pero sintiendo instintivamente que el destino del juicio estaba a punto de cambiar para siempre. Carlos bajó la vista hacia la mano extendida de la abogada, y su respiración se detuvo en seco, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí, brillando bajo las luces del tribunal, estaba la delicada pulsera de plata, la que su madre había llevado toda su vida, un regalo de su difunto padre. El recuerdo del día en Q.U. se desmayó en el salón, lo golpeó con la fuerza de un rayo, con una claridad aterradora. Vio la escena completa, sin filtros. Su madre, aterrorizada por los gritos de Laura, vio a Ana, interponiéndose valientemente para protegerla. Y por fin, vio la verdad. La verdad cruda, innegable y dolorosa que se había negado a sí mismo. Todo el castillo de naipes que Laura había construido en su mente se vino abajo en un instante, dejando al descubierto el monstruoso y cruel engaño del que había sido cómplice. «Es suya, es de mi madre», exclamó, su voz resonando con una mezcla de angustia y rabia. Se puso en pie de un salto, señalando a Laura con un dedo tembloroso. «Ella me mintió sobre todo, me hizo creer que Ana era una ladrona. Me manipuló para que la despidiera, para dejar a mi madre completamente sola con ella, a su merced». El arrebato fue tan visceral, que dejó a la sala en un silencio atónito. Carlos se cubrió la cara con las manos, y sus sollozos eran el único sonido que se oía en el tribunal. Un sonido desgarrador que llenaba cada rincón. El peso de su error, de su ceguera voluntaria, lo aplastó con una fuerza brutal. «Le fallé», susurró entre sollozos, las palabras cargadas de un arrepentimiento infinito. «Dios mío, le fallé a mi propia madre. La abandoné en manos de un monstruo y no quise verlo». El clímax del juicio había llegado, no con un argumento legal brillante, sino con el desgarrador sonido de un corazón rompiéndose. Laura se quedó helada en su asiento, su máscara de esposa devota hecha añicos, revelando por fin el rostro del pánico y la furia contenida. La verdad había salido a la luz, y era más fea y destructiva de lo que nadie podría haber imaginado. La mentira había sido expuesta, y ahora todas las piezas del engaño comenzarían a caer, una por una, hasta que no quedara absolutamente nada.
Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Tras el impactante testimonio de Carlos, Isabel llamó a su siguiente testigo. Sofía caminó hacia el estrado con pasos que al principio eran vacilantes, pero que se afirmaron con cada metro, como si la confesión de Carlos le hubiera inyectado el valor que necesitaba. Su voz, aunque baja al principio, se fue haciendo más fuerte y clara a medida que relataba los meses de terror psicológico y negligencia. La señora Laura no cuidaba a doña Elena. La aislaba. Le cambiaba las dosis de los medicamentos para mantenerla en un estado de confusión permanente. Quería que pareciera más enferma de lo que estaba, para poder controlarla mejor, declaró, mirando directamente a los ojos del jurado. El abogado de Laura intentó desacreditarla, pero Sofía se mantuvo firme, presentando el cuaderno donde había anotado las dosis incorrectas y las fechas de las misteriosas lesiones. La evidencia era metódica y contundente. Finalmente fue el turno de Ana. Subió al estrado con una calma y una dignidad que contrastaban con la tormenta emocional que había sacudido la sala. Relató los hechos con una sencillez devastadora, sin añadir dramatismo, dejando que la verdad hablara por sí misma. Describió los gritos, el miedo en los ojos de Elena, y su propio impulso de protegerla. Solo hice lo que cualquiera con un poco de corazón habría hecho, concluyó. Luego, Isabel solicitó permiso para presentar su última prueba, la grabación de audio. El primer sonido que llenó la sala fue el de cristales rotos, seguido de la voz afilada y llena de desprecio de Laura. «Tú otra vez aquí. Estás espiándome, maldita criada. Te voy a destruir». La sarta de insultos y amenazas silenció a la sala. El contraste entre esa voz viperina y la mujer elegante del banquillo era tan chocante que el jurado la miró con abierto horror. Su propia voz había sido su verdugo final. El veredicto fue rápido. El presidente del jurado se puso en pie y leyó la sentencia con voz solemne. Este jurado encuentra a la acusada, Laura de la Fuente, culpable de todos los cargos. Un grito ahogado escapó de los labios de Laura mientras su mundo se venía abajo. «Mienten, es una conspiración», gritó mientras los guardias se acercaban para llevársela. Mientras la sacaban de la sala, esposada, sus ojos se encontraron con los de Ana por última vez. No había triunfo en la mirada de Ana, solo una profunda pena por todo el dolor causado. Al salir del tribunal, Carlos se giró hacia ella. «Ana, no hay disculpas que puedan reparar el daño, fui ciego y un cobarde». Ana simplemente asintió. «Lo importante ahora es su madre, señor Carlos. Ella lo está esperando». Esas palabras fueron a la vez un bálsamo y un recordatorio de que aún podía empezar a enmendar su terrible error. Carlos vendió la ostentosa mansión y usó cada centavo para crear la Fundación Elena de la Fuente, un centro de día para ancianos con Alzheimer. Le pidió a Ana que no trabajara para él, sino que dirigiera la fundación a su lado. Ella aceptó. Elena fue la primera residente, pasando sus últimos años rodeada de cuidados, dignidad y el amor que siempre mereció. Su habitación daba a un jardín de rosas, y allí encontraba la paz que la mansión nunca le dio. La fundación se convirtió en un referente, un lugar donde la compasión era la principal medicina. Ana, la empleada a la que una vez intentaron silenciar, se convirtió en una voz poderosa y respetada, una defensora incansable de los más vulnerables. Su historia se convirtió en un testimonio de que un corazón valiente puede cambiar el mundo. 5 años después, la fundación había abierto 3 nuevos centros. Ana era una figura inspiradora, dando conferencias sobre la importancia del trato digno a los mayores. Carlos encontró su redención trabajando a su lado, dedicando su vida a la obra que honraba a su madre. La verdadera riqueza, descubrieron ambos, no estaba en el oro, sino en la bondad de un corazón que defiende a los indefensos. Porque al final del camino, lo único que dejamos atrás no es lo que acumulamos, sino lo que damos. Y el amor, en su forma más pura, es el único legado que verdaderamente trasciende el tiempo, sanando las heridas y construyendo un mundo un poco mejor para los que vendrán.